Presidente, mi nombre es Bori Guerrero, soy presidente del terminal Puente Alto en el Sur y uno de los 4 voceros que quieren, por su intermedio, presidente, agradecer a esta comisión la recepción a nuestras inquietudes, que no es menor, presidente, porque justamente es buena la observación que hace el diputado Silver, porque estos trabajadores no es primera vez que están en esta comisión. El año pasado, cuando la presidía el diputado Park, me tocó a mí también intervenir en esta comisión, justamente abocándonos al tema que era mucho más emblemático que el tema de los partidos de alta convocatoria. Y en esa oportunidad también se citó al intendente, y el intendente tampoco se personó, y después, a sugerencia de esta comisión, se sesionó allá en el Congreso Antiguo por la dimensión y que ustedes entendieron y tuvieron una gran empatía con la problemática de la seguridad de los conductores, y tampoco allá llegó el intendente. Por lo tanto, claramente para estos trabajadores queda claro, por su intermedio, presidente, para la comisión, de que no surge un grado mínimo de empatía del intendente, y por el rol que él cumple, en el sentido de que es él el responsable de autorizar algunos espectáculos y de brindar la seguridad a los trabajadores. Sencillamente, presidente, quisiera por su intermedio a la comisión contextualizar bien resumido el motivo de que por qué estos dirigentes concurren a esta comisión, pero antes que nada agradecer la participación que tuvieron algunos parlamentarios, en especial el diputado Silva, el diputado Farca, me agrada que esté también la diputada Nogueira, también está el diputado Leopoldo Pérez, pero en especial la diputada Carla Rubilar, a la cual prácticamente nos ha acompañado en todas las instancias, y a la cual estos trabajadores sí hacemos un reconocimiento público, porque ese es el rol que nosotros necesitamos de los parlamentarios, en la cual sean el instrumento para facilitar evidentemente esta desprotección que vemos los trabajadores. Yendo directamente al grano, como se dice, presidente, esto sucede con la agresión que se hizo público de nuestro compañero José Cotrina Rodríguez el día 6 de octubre, en la cual fue salvajemente agredido, que todavía no tenemos bien clarificado cómo fue la situación, pero se entiende que fue porque no detuvo el bus en una determinada parte, y esa situación, sumado a que el día de ayer tuvimos otro compañero del servicio 23 que fue agredido en Zapadores con guanaco, y anteriormente a un compañero de la empresa Alsacia, a la cual también fue apuñalado. Vemos con preocupación, presidente, de que el grado de aumento de agresividad hacia nuestros compañeros al parecer no tiene límite. Eso, presidente, a los trabajadores nos está haciendo la percepción de que el oficio de conductor de un bus, al parecer, es uno de los servicios que más riesgo tiene para ejercitar. Producto de eso, presidente, esto fue ya lo que colmó la paciencia de los trabajadores de su bus. Particularmente, presidente, quiero hacer presente en esta comisión, y yo lo lamento, que en la otra empresa no exista la capacidad de unirse a los dirigentes sindicales para enfrentar los problemas comunes. Es cierto que el movimiento sindical está fragmentado, y cuando no tiene interlocutores válidos es muy difícil construir. Pero particularmente estos dirigentes de esta empresa, si bien es cierto, tenemos diferencias, pero tenemos esa capacidad de tener interlocutores válidos, la cual sí efectivamente podemos construir, y ese es el motivo que estamos acá. Producto de esa situación, presidente, nosotros solicitamos la urgencia de una reunión con la ministra de Transporte, que consideramos que era importante de que el ente superior de esta cartera en la cual nosotros trabajamos hiciera opinión, y qué es lo que podía recoger en la inquietud de que nosotros teníamos por el tema de seguridad. Esta reunión, presidente, pongo en conocimiento a los restos de los diputados por su intermedio, se realizó el día viernes pasado. Nosotros sí queremos destacar la voluntad que existió de parte del Ministerio de Transporte, en la cual, si bien es cierto, la ministra se excusó por estar fuera del país, pero sí el subsecretario que la subrogó, el señor Carlos Melo, estuvo también el Ceremi y el director de Transporte Público, Guillermo Muñoz. Por lo tanto, sí existió, y en la mesa se plasmó la voluntad de esta cartera en tratar de avanzar en la construcción de alguna solución de los problemas. ¿Qué básicamente es lo que pedíamos nosotros, presidente?
Nosotros en la empresa Subus particularmente no licita en la próxima licitación, por lo cual no está obligada, presidente, a cumplir unos estándares y unos elementos de seguridad que sí fueron recogidos, porque el Ministerio de Transporte sí ha dicho públicamente que ellos han recogido la inquietud de los trabajadores en el sentido de implementar más elementos de seguridad. Pero particularmente todos esos implementos que van a ser incorporados en el nuevo proceso de licitación, la empresa Subus queda excluida. ¿Y por qué? Porque la empresa Subus tiene concesión hasta el 2020, por lo tanto todo lo que se puede avanzar en construir en elementos de seguridad, prácticamente a estos trabajadores no nos afectaba. Afortunadamente el Ministerio de Transporte, y qué bueno que esté la ministra acá, acogió esta inquietud y se comprometió en esa mesa que la empresa Subus, a pesar de no estar obligada a la instalación de las casetas de seguridad, sí se va a empezar a implementar unas casetas que no debieran ser unas casetas hechas a la chilena, sino que debieran ser con un estándar que evidentemente sea a la altura del resguardo de los trabajadores. Y en eso también queremos pedirle a esta comisión que también sean garantes de que cuando se termine el proceso y definitivamente el Ministerio tenga que firmar el decreto en el cual autoriza la intervención de los buses, ustedes también tengan la participación y nos ayuden, en la cual efectivamente ustedes chequeen que efectivamente los recursos que se van a destinar para estas casetas sean bien implementados y que el estándar evidentemente sea un estándar de última tecnología. Adicionalmente a eso, presidente, se acordó de la implementación de las láminas de seguridad, en la cual era otro de los elementos en la cual cada vez que un individuo o algún delincuente tiraba algún proyectil direccionado a algún trabajador, más que el proyectil eran las esquirlas que se producían en el desmembramiento del vidrio. Por lo tanto, con este nivel de la implementación de las láminas de seguridad, evidentemente, presidente, pensamos de que se va a ir disminuyendo. En el tema de las cámaras de seguridad, el director de transporte, don Guillermo Muñoz, nos explicó de que así como las bases de la licitación se están direccionando para los servicios, también hay una licitación que son los servicios complementarios, y que el director de transporte público nos explicó que ahí debieran licitarse estos elementos de seguridad que son las cámaras. Por lo tanto, la empresa y todos los buses que van a operar en el Transantiago, cuando se concrete esta licitación, debieran ser implementadas las cámaras de seguridad. Así fue. Por lo tanto, entendemos que vamos a tener que esperar a una instancia para la implementación de estas cámaras. ¿Y por qué las cámaras, presidente? Porque cada vez que es un trabajador desagredido o cada vez que sucede algún vandalismo arriba de los buses, no existen los elementos de prueba, y los fiscales evidentemente carecen de instrumentos para definitivamente procesar y condenar a algún delincuente. Y por eso entendemos que las cifras de resultados de los procedimientos que hace Carabineros en realidad son ínfimas. Adicionalmente a eso se generaron la intervención de los servicios, y eso es importante, y que también la comisión tome conocimiento, valga la redundancia, en la cual el Ministerio de Transporte, cuando antes se pedían alguna modificación de algún trazado o algún cabezal por el tema de seguridad, la empresa, nosotros siempre nos argumentamos la negativa automática del Ministerio de Transporte de intervenir en algún servicio. Bueno, producto de toda esta situación, en esa mesa el ministro subrogante, el señor Carlos Melo, se comprometió de que ellos iban a estar llanos a la intervención tanto de los servicios y los cabezales, pero sí nos hicieron una observación, y que no es menor, que lo hiciéramos en conjunto con las municipalidades, para que efectivamente los ciudadanos no se vean desprotegidos al derecho de tener un servicio en el cual ellos habitualmente tenían. Entonces, ese trabajo lo vamos a empezar a realizar. En la instalación de las cabinas, presidente, pongo en conocimiento de la comisión de que ya se reunió, aquí hubo un trabajador dirigente, ya se reunió con la empresa, por lo tanto ya se está avanzando en trabajar a la brevedad el diseño el estándar de la cabina, como así la implementación de las láminas. Pero adicionalmente a eso, y eso es lo que queríamos solicitarle el apoyo a ustedes como comisión, nos quedaban algunos temas pendientes en la cual no eran de competencia de la cartera de transporte, pero sí ellos
entendían la necesidad, y la diputada Rubilar sí lo planteó ahí en la mesa, la necesidad de empujar dos proyectos de ley en la cual evidentemente incentivar, por ejemplo, un apoyo legislativo que se pueda presentar para endurecer las sanciones en contra de quienes atenten contra la vida o la integridad física de los conductores de transporte público. ¿Y por qué es necesario eso? Porque vemos, presidente, de que cada vez se nos está haciendo tan común, y esa es la preocupación que tenemos los trabajadores, cada vez se está haciendo tan común y se está perdiendo la capacidad de asombro cuando los trabajadores somos agredidos. Diariamente yo tengo que poner en conocimiento, presidente, si bien es cierto lo que nos sucedió con el compañero José Cotrina fue de conocimiento público, pero diariamente, cada día, en cada terminal están llegando conductores agredidos. ¿Y por qué ese aumento de agresividad que tiene? Es porque efectivamente ellos ven que están cayendo en impunidad. Y es precisamente es eso lo que nosotros queremos empujar, de que ya sea por el Ejecutivo o por parte de alguno del apoyo a ustedes. Yo entiendo que ustedes como diputados no tienen la capacidad de presentar proyectos de ley, pero sí ustedes tienen esa capacidad de relacionarse con el Senado o por intermedio del Ejecutivo, propiciar este tipo de ley. Sí existió el compromiso del Ministerio de Transporte también en apoyar esta iniciativa, y adicionalmente a eso, presidente, también consideramos que es necesario que cuando un conductor es agredido brutalmente, así como fue el compañero José Cotrina, y queda con un grado de invalidez, sí el Estado debiera hacerse, o alguien debiera hacerse cargo de una pensión vitalicia, porque ¿sabe lo que pasa, presidente? Que cada vez que es agredido un conductor, este conductor sí es derivado a la mutual, pero la mutual lo atiende hasta relativamente estabilizarlo, y de ahí queda en terreno de nadie, porque ni la empresa, ni el sistema, y yo tengo que decirlo a veces con pesar, y a veces los mismos compañeros dejamos aislado a ese compañero que cae en desgracia. Entonces, ante esa situación que queda tan desvalido el trabajador, creemos que es necesario que también el sistema, presidente, se haga cargo, y estoy hablando de situaciones muy puntuales, no estoy generalizando, sino que hay situaciones muy puntuales en las cuales tenemos trabajadores que han tenido que dejar de trabajar, valga la redundancia, porque han quedado inhabilitados de obtener su licencia de conducir por su grado de invalidez, pero al final del puesto han pagado el costo. Entonces, y lo otro, y con eso quiero terminar, presidente, para que también pongan en conocimiento a ustedes, nosotros valoramos mucho, presidente, cuando ustedes apoyan un proyecto de ley en la cual los trabajadores creemos que complementan alguna falencia que existe en el Código Laboral. Y que bueno que esté el director de trabajo acá, porque en una reunión en la cual me tocó participar y conversando con la ministra Cravo, se tocó el famoso artículo 184 bis, en la cual, evidentemente, con la ley 21.012, que fue en junio de este año, afortunadamente, ustedes, y así lo queremos hacer ver nosotros, presidente, se recoge una interpretación del 184 que era muy amplia y muy ambigua en el sistema. El Código Laboral, para su conocimiento, presidente, tiene mucho vacío para los trabajadores de transporte. Por lo tanto, cuando cada vez que queremos nosotros utilizar herramientas que vayan en beneficio del resguardo de nuestra integridad, nos encontramos con estos vacíos. El 184 carecía en el sentido de quién era el responsable de las agresiones de los conductores cuando el bus salía al terminal. Si bien es cierto, el 184 establece la responsabilidad del empleador sobre sus trabajadores, el empleador básicamente se desligaba de la responsabilidad diciendo que todo lo que sucedía en la calle era de competencia del Ministerio del Interior, por lo tanto hasta ahí llegaba su responsabilidad y quedamos en terreno de nadie. Afortunadamente el 184 bis entrega una herramienta que es muy importante para los trabajadores, en la cual establece que, y lo dice literalmente, que por motivo razonable el trabajador podrá interrumpir sus funciones o incluso ausentarse de su fuente laboral cuando él considere que por estos motivos razonables está en riesgo su integridad, tanto física como psíquica, e incluso de riesgo de vida. Entonces nosotros consideramos que en los hechos puntuales, cuando hablamos de partidos de alta convocatoria, en la cual evidentemente existen cifras que somos bastante violentados, porque
Yo sé que don Guillermo me va a rebatir a lo mejor en decir que las estadísticas están bajando, pero no es menor que cada día de partidos de alta convocatoria los trabajadores por iniciativa propia dejamos de prestar servicios. Por lo tanto, la cantidad de buses que andan en la calle no es la cantidad normal en la cual, y por ende, cuando usted saca un porcentaje de agresión, evidentemente son inferiores porque también la cantidad de buses que están en la calle son inferiores. Pero quería precisar en el 184 presidente, ¿por qué? Porque cuando ustedes entregan una herramienta en la cual nosotros pudiéramos aferrarnos y decirle al empleador, mire, estos son los motivos razonables, ¿por qué? Porque afuera están los delincuentes que nos van a agredir y ese es un motivo razonable para que nosotros suspendamos los servicios. Lamentablemente la ministra al que habla le pidió que solicitara un pronunciamiento a la Dirección de Trabajo para que el director de Trabajo, ojo, se pronuncie qué es lo que es para la Dirección de Trabajo el concepto o la frase motivo razonable. Y ante esa situación, yo quiero colocar en el conocimiento de esta comisión de la necesidad que cuando existan estas situaciones, nosotros también contemos también con el espíritu con la cual ustedes evidentemente aprobaron esta ley. Y evidentemente, presidente, yo quiero solamente dejar plasmado aquí, solamente para resumir dos inquietudes. Una, primero que nada, agradecer al Ministerio de Transporte en la facilidad que nos dieron para nosotros avanzar en los temas de seguridad. Otro, es que ustedes hagan parte de la fiscalización, que cada recurso que se está invirtiendo en las empresas para la seguridad, porque ojo, presidente, del subsidio que el Estado chileno le entrega a todas estas empresas, ni un peso a nuestro juicio va direccionado a la seguridad de los trabajadores. Y yo estoy hablando puntualmente de la empresa Subo. Y en relación a eso, queremos que también la comisión se haga parte y también nos pueda ayudar en ese sentido de que los recursos sean bien utilizados. Y por último, solamente compartir con ustedes la última votación que hice en relación al 184 bis, que es preocupante, y teniendo aquí al director de trabajo también, a lo mejor no en la instancia, pero sí para generar inquietud. Agradecido, presidente, por el espacio. Muchas gracias por su intervención. Le voy a ofrecer la palabra a la ministra de Transportes, señora Paola Tapia. Ministra, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, primero que nada saludar, nos saludamos afuera, pero saludar nuevamente a todos los dirigentes que nos acompañan hoy día, en la figura de Rodrigo, que dio la bienvenida, y de don Boris, que acaba de hacer una exposición bastante detallada de los principales puntos que razonablemente a ellos les inquietan. Bueno, hoy día me acompaña, además de Fernando Alta como asesor legislativo, Guillermo Muñoz, que es el director de Transporte Público Metropolitano, y Vicente Pinto, que es asesor del gabinete del ministerio y que está a cargo también de poder generar las mejores coordinaciones con los conductores. Para nosotros es esencial el trabajo que realizan los conductores. Lo hemos señalado, el transporte público es un servicio público y la cara visible de ese servicio público son los distintos conductores, y por tanto la seguridad tanto de ellos como, en definitiva, por qué no decirlo, también de su familia, es algo que a nosotros nos preocupa. Obviamente este es un tema que es transversal en el gobierno, que no solo está dentro de la esfera, y así bien ustedes también lo entienden, dentro de las competencias del Ministerio de Transporte, sino que también está y tiene bastante que decir también el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que en general también ha formado parte de las mesas que se han establecido, la Intendencia Metropolitana, que cuando ocurren estos hechos ha presentado también las querellas correspondientes, y también obviamente Carabineros, que presta una colaboración principalmente en aquellos momentos en que hay episodios concretos, como por ejemplo los partidos de alta convocatoria de fútbol o otros hechos puntuales que convocan una gran cantidad de gente. Y por ende también, al ser una relación laboral que ellos tienen con las empresas, el Ministerio del Trabajo. Por lo tanto, todas estas entidades que he mencionado tenemos que coordinarnos, tenemos que como ejecutivo dar respuesta a los planteamientos, vuelvo a reiterar, legítimos y que a nosotros nos parece que son muy relevantes. Y la verdad que la participación en esta comisión también nosotros la vemos como una señal relevante, porque a simple vista se advierte la transversalidad del tema y yo creo que eso es bueno, yo creo que eso es positivo. Estamos convencidos que con el diálogo y con el especial énfasis que han puesto los diputados en también recoger estas inquietudes, obviamente esto adquiere una connotación que es la necesaria, que es de preocupación, que es de inmediatez también,
en todo aquello que podamos hacer en forma eficiente y rápida. En el caso puntual de don José Cotrina, a propósito del accidente que sufrió, nosotros lógicamente también fuimos a la Mutual de Seguridad, nos informamos del estado de salud, también me tocó estar con la señora de él, que tiene una bebé de 21 días, uno como mamá, esas cosas, usted que la siente, digamos, ¿ya? Así que bueno, también en este tipo de cosas, ¿por qué no decirlo? Habla también de la sensibilidad que obviamente tienen este tipo de situaciones. Y vuelvo a decirlo que eso nos obliga a hacernos cargo y por esa razón es que nosotros hemos mantenido mesas de trabajo que obviamente a partir de esta situación se han fortalecido. Se suscribió formalmente un protocolo, estuvo entiendo también, entiendo que han estado todos, o sea, yo hago reconocimiento de todos, pero también la diputada Aguilar estuvo a propósito de la suscripción del acuerdo que hubo el día viernes. Yo estaba en una actividad que me invitaron en México de Mujer y Transporte, que debo decirlo a propósito que también está la presencia de la diputada acá, es algo que también me gustaría que pudiéramos impulsar con transversalidad, porque la verdad es que tanto desde el punto de vista del trabajo como desde el punto de vista de las usuarias, claramente hay una visión distinta respecto de las mujeres en el transporte y creo que era interesante participar en este evento que se efectuó, pero estuvimos ahí conversando minuto a minuto, tanto con el subsecretario que le pedí precisamente en realidad que recibiera también a los conductores el día viernes, porque esto no podía esperar, o sea, esto no era quien lo recogía, sino hacerlo de inmediato. Dicho esto entonces, la verdad es que creo que tenemos una oportunidad importante de avanzar y le ofrezco directamente a la comisión y obviamente a los conductores la disponibilidad para ver la posibilidad de trabajar en conjunto un proyecto de ley que pueda recoger estas inquietudes. Creo que también es bueno, como este proyecto tiene dos objetivos, quizás buscar la mejor forma de avanzar rápidamente en aquello que puede ser más rápido y oportuno, que tiene que ver con el aumento de penalidades asociadas a el trabajo de los conductores. Creo que esa sola señal es muy potente. O sea, si uno aumenta la pena respecto de una agresión física o una amenaza incluso, porque ¿por qué no plantearlo también en el sentido de amenaza? Nosotros redactamos una indicación a propósito del proyecto de ley de evasión respecto de la función de los fiscalizadores e incluimos ahí a los inspectores privados. Entonces ahí hay un buen ejemplo de cómo esa señal potente a propósito del accidente que sufrió una mujer fiscalizadora que fue lamentablemente también empujada y que sufrió un tema bien fuerte desde el punto de vista de salud y de su rostro completamente, creemos que esas señales son potentes y son importantes. Entonces, si hay disposición, y así entiendo que existe, nosotros nos ofrecemos a trabajar en conjunto, ustedes, como integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, los conductores y nosotros, para actuar con eficiencia y tener a la brevedad ese proyecto de ley, entendiendo que la segunda parte puede tomar un poco más de tiempo, pero que está a toda nuestra disposición a analizarla también. Respecto de los puntos concretos, en cuanto al protocolo que se suscribió, mencionar que, reitero, existe la voluntad de mantener esta mesa permanente, que también hay una alusión directa a aspectos, como ha señalado muy bien Boris, del botón de pánico y de la geolocalización de los buses que están presentes y que tenemos que reactivarlas con sentido de eficiencia. Y también valorar en sus palabras la importancia que ustedes le dan a aquellas otras medidas de seguridad, como son la cabina de segregación y como son las cámaras. Nosotros, después de un largo análisis con los equipos técnicos, yo quiero recordar aquí que nosotros llevamos más de 2 años trabajando en el proceso de licitación del Transantiago. Aquí no hay improvisaciones, es un trabajo técnico largo que nos ha permitido concluir que estos son aspectos esenciales para los conductores. Y esa es la razón por la cual se han incorporado en el proceso de licitación, en la que específicamente no está la empresa Sumus, pero que hemos acordado en este caso con la empresa que esto se implemente. Entiendo ya que ya estaban colocándose las láminas de seguridad, además que fueron requeridas, por lo tanto esto ha sido bastante rápido. Y vuelvo a valorar la transversalidad porque yo creo que eso ha hecho además que esto se pueda implementar entonces de esta forma. Respecto a temas puntuales como la modificación de los trazados, como todas esas situaciones, nosotros estamos muy disponibles. Se constituyó un equipo en el terminal, además concreto, donde había más riesgo. Estamos levantando estos puntos y estamos buscando soluciones de cambios de trazado que sean necesarias. Respecto también a la situación concreta de eventos deportivos masivos u otros, recordar que la ley de violencia en los estadios también endureció las penas a propósito del secuestro, lo que también eso fue producto de la discusión en este Congreso, por lo tanto también creemos que eso es algo muy relevante que valoramos obviamente de sobremanera. Entonces,
reitero, a modo general, entendemos, está todo el tema más técnico de estos cambios de trazado, con una bajada en el sentido de que esto se produzca a propósito de los cambios de cabezales, de que permita también los desvíos en horarios determinados, la actuación que hace Carabineros con personal civil. Yo creo que aquí no hay ninguna medida que sobre, al contrario, todas las medidas aportan y tenemos que seguir consolidando este trabajo que se ha dado y que ha permitido entonces estudiar todas las iniciativas que sean necesarias de implementar. Este protocolo, como les comentábamos, está suscrito recientemente el día viernes. Hoy día es miércoles y ya buena parte de eso se ha ido cumpliendo, por lo tanto reiterar nuestro compromiso de que esto lo vamos a seguir haciendo y toda la mejor de nuestras disposiciones para trabajar en conjunto en este proyecto de ley. Eso principalmente. Muchas gracias, señora ministra. Voy a anotar a los parlamentarios que me están solicitando la palabra, la diputada Carla Rubilar, pero vamos a ofrecer la palabra a don Cristian Melis respecto de las obligaciones laborales y particularmente la referencia al artículo 184 bis, que permite en ocasiones interrumpir el trabajo y establece un protocolo legal respecto a las situaciones de riesgo que ustedes enfrentan. Y muy bueno. Quisiera pedirle si me podría intervenir, tengo que ir a defender un proyecto en familia. Estamos sesionando en este minuto. Si hubiese alguna posibilidad. Bueno, dado que usted ha participado directamente, le vamos a ofrecer la palabra brevemente, si me permiten nuestro invitado. Diputada Carla Rubilar. Muchas gracias, presidente. Primero, darle las gracias, presidente, por esta sesión. A usted que haya accedido, agradecerle obviamente al diputado Silver, al diputado Farca, a la diputada Nogueira, quienes solicitaron esta reunión. Los trabajadores saben, aprovechar de saludarlo, ellos accedieron inmediatamente al llamado de estar presente ese día de nuestra conferencia de prensa, el primer minuto que empezamos en esta lucha, digamos, y eso yo lo agradezco enormemente, que ellos hayan respondido rápidamente. Son tiempos complejos, ustedes saben, pero ellos accedieron inmediatamente a estar presentes, así que estoy muy agradecida. Y lo mismo al presidente que lo puso en tabla en la comisión. Agradecerle a la ministra su presencia, que haya venido personalmente. Me consta que, por lo que lo dijo, ustedes lo vieron, el subsecretario en ese momento, que la ministra le había pedido dirigir este tema y obviamente a todos a quienes le acompañaron en esa reunión. Presidente, yo muy cortito quiero agradecer, porque realmente he visto muy buena disposición, eso se agradece. Hay hoy día un manifiesto, hay algo escrito, hay compromisos que se tienen que cumplir. La diputada Nogueira va a hablar del trabajo que hizo conjunto al diputado Silver y Farca del proyecto de ley que nos habíamos comprometido respecto de las agravantes para los delitos que se cometen en contra de los conductores. Entiendo que el presidente también lo va a firmar. Y por tanto, aquí está parte del compromiso y esperamos que la ministra también nos ayude con el empuje, que es el patrocinio, que es lo que conversamos en su momento. Al respecto del tema de la pensión y otros, nosotros no tenemos atribuciones de seguridad social, pero queremos ver cómo trabajarlo en conjunto y por supuesto ver el tema con el director de esta suerte de suspensión en algunos momentos más álgidos y graves para en riesgo la seguridad de los trabajadores. Pero a grandes rasgos, agradecer lo que dice la ministra, es muy cierto, esto es muy transversal y yo espero que podamos cumplir para no tener que verlos una vez más en el Congreso, sino que solamente para cosas buenas. Gracias, presidente. Gracias, diputada Carla Rubilar. Diputada Claudia Nogueira. Gracias. Yo, breve también, presidente, agradecer, saludar a don Boris, a toda la comitiva que lo acompaña, a la ministra, al director del San Santiago, Guillermo Muñoz, al director de trabajo también, a los asesores. Yo la verdad que estoy muy contenta y muy tranquila de que vayamos avanzando en la dirección que ustedes como gremio han solicitado una y otra vez. Nosotros veíamos las cifras junto al diputado Silver, al diputado Farca y por cierto la diputada Rubilar, que ha empujado de alguna manera el hecho de vocera con ustedes, decirles que el Centro de Estudio y Análisis del Delito del Ministerio del Interior desde el año 2000, declara que desde el año 2008 al 2016 hubo en el país 61.057 casos policiales por delitos cometidos en el transporte público, concentrándose 39.000 en la región metropolitana, 7.000 en Valparaíso y 5.000 y tanto en el Biobío. Por lo tanto, esta es una realidad que tenemos que hacernos cargo, ministra, con urgencia, las cabinas segregadas o un compartimento especial. El botón de pánico que funcione, georreferenciado, y por cierto las cámaras de seguridad para perfeccionar el estándar de prueba,
sin duda va a ser, por lo menos como diputados, miembros de la bancada transversal de Seguridad Ciudadana, un motivo especial y prioritario para sacar adelante la mesa de trabajo y acompañarlos a ustedes junto al Ministerio y Transantiago para sacarlo adelante lo antes posible, no solo en aquellos que se liciten, sino también la obligación para aquellos buses que ya están funcionando y que requieren el mismo estándar. Nosotros, como nuestro compromiso era ir avanzando en los temas legislativos, tenemos el proyecto de ley, efectivamente que consagra el agravante de responsabilidad, esos aumentos de pena finalmente, el agravante de responsabilidad penal consistente en cometer el delito en el transporte público pasajeros teniendo como víctima al conductor. Esto ya es un avance, nosotros pedimos que el Ministerio, el Ejecutivo, le ponga urgencia de manera de sacarlo lo antes posible adelante. Esto es además creemos que es de fácil despacho, es una necesidad. Usted manifiesta a lo imposible, nadie está obligado cuando dicen que se retiran o se inhiben de ir en caso de las concentraciones deportivas, eventos deportivos a poder participar. Bueno, cuando corre el riesgo la vía, la verdad es que es re difícil poder cumplir el trabajo en esas condiciones. Así que solo la esperanza, el compromiso de que los parlamentarios estamos absolutamente comprometidos y con la mayor energía y fuerza vamos a sacar adelante una agenda que sea compatible con las necesidades de ustedes y sin duda el Ministerio y Transantiago hemos mostrado toda la responsabilidad. Queda pendiente lo de seguridad social, que no es resorte nuestro, pero que sin duda es de toda justicia el poder establecer una pensión, ya que si se aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado cuando se entorpece el transporte público, es porque el transporte público es de extrema necesidad. Por lo tanto, si es de extrema necesidad para los habitantes de nuestro país, también es de extrema necesidad proteger a quienes transportan, a los ciudadanos, a los chilenos, todos. Gracias, presidente. Gracias. Antes que se vayan, si me permiten, despachar algunos oficios para poder tener quórum. Dejo la palabra al diputado Daniel Silver. No, gracias, presidente, por su intermedio de manera muy breve para que esta comisión también tenga sentido propositivo. La verdad, requerir el acuerdo para oficiar al general director de Carabineros. Actualmente existe la 60 comisaría, que tiene una dotación de 43 funcionarios, que tiene una dedicación exclusiva para el tema del metro. Funcionarios policiales que andan al interior del metro, esta comisaría tiene asiento en la estación Baquedano. Entonces, primer oficio, solicitar al general director de Carabineros la posibilidad de crear una unidad policial también con dedicación al Transantiago, o que esta misma amplíe su función y competencia en términos supraterritoriales para que abarque también los servicios del transporte público de pasajeros. ¿Parece, colegas? Queda aprobado el despacho de su oficio. Eso es. Muy bien, queda liberado. Le ofrezco la palabra, de acuerdo a lo que hemos conversado, al director nacional del trabajo, don Cristian Melis. Tiene la palabra. La base ahí. Ahí está bien. Gracias, presidente. Me corresponde poder contextualizar eventualmente cuáles son las obligaciones desde el punto de vista laboral de una situación de riesgo inminente para la vida de los trabajadores. Desde el punto de vista laboral, existe primero una norma base, que es la contemplada en el 184 del Código del Trabajo, que establece lo que se denomina el deber general de seguridad a cargo del empleador en relación a la protección eficaz. Y eso es muy importante porque no es un simple deber, sino que es un deber de eficacia, y casi incluso alguna jurisprudencia judicial, particularmente de la Corte Suprema, casi ha elevado al rango de obligación de resultado, y eso se ve normalmente en la jurisprudencia en materia de accidentes de trabajo, de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Y por lo tanto, a partir de este deber de seguridad, existe la obligación del empleador de poder anticipar y prever los riesgos a los que eventualmente está expuesto el trabajador y establecer las medidas de mitigación frente a esos riesgos. Y tal como lo señalaba Boris, efectivamente hace poco entró en vigencia una modificación al Código del Trabajo asociado a este deber general de seguridad con un nuevo artículo 184 bis,
que establece, y es bueno tenerlo claro, es una norma que en su origen nace básicamente a propósito de las catástrofes. Básicamente ese es el origen de la norma, que tiene que ver con la posibilidad de que frente a peligro inminente o a la ocurrencia de catástrofes, sobre todo catástrofes naturales, existen unas determinadas obligaciones para el empleador de suspender faena, y eso es a partir de un problema que ha habido en catástrofes naturales, particularmente en terremotos con las consecuencias, los consecuentes tsunamis, en donde hemos tenido problemas con empresas del borde costero, en donde efectivamente no ha habido evacuación y ha habido problemas de evacuación. Ahora, una de las novedades, y eso es lo más referente al caso concreto que establece la norma, no es solo la obligación del empleador de suspender faenas, eventualmente frente a la ocurrencia de algún riesgo que ponga en peligro inminente la vida y seguridad de los trabajadores, porque incluso uno podría desprender esa misma obligación de la norma anterior, lo que pasa es que ahora se especifica, es que se otorga al trabajador, y esta es la novedad, se otorga al trabajador el derecho de interrumpir sus labores cuando él considere por motivos razonables que efectivamente existe un peligro inminente y de riesgo para su salud o para su vida. Y esa es la novedad que tiene la norma. Norma que, insisto, si bien se pensó originalmente, y esa fue la razón por la cual se hizo, para temas de catástrofes en general, es aplicable en general a cualquier tipo de riesgo, aunque uno no esté frente a una catástrofe determinada. Piensen ustedes un trabajador que está en la construcción y que tenga un mal anclaje en las paredes de un socavón, y no obstante advertido el empleador no haga nada, pero que el trabajador además con su experiencia eventualmente entienda que eso lo pone en peligro porque puede haber un derrumbe, lo habilita para naturalmente suspender las labores. Por lo tanto, es una herramienta bien potente, es bastante nueva, solo tenemos un par de dictámenes que hemos sacado muy genéricos en torno a la norma, y desde luego que existe la posibilidad frente a la consulta de especificación para el sector y para las contingencias concretas del sector, como puede ser estos eventos masivos. Naturalmente nosotros podemos establecer esa interpretación sobre la base de que efectivamente la figura consagra la hipótesis de que el propio trabajador haga una evaluación del riesgo al cual se expone. Por lo tanto, eso es perfectamente posible tratar de especificarlo y llevarlo al caso concreto del sistema de transporte frente a determinadas contingencias. Normalmente las interpretaciones, normalmente la aplicación es muy casuística, ¿no? Pero sin perjuicio de eso uno puede dar determinados estándares generales que permitan orientar las posibilidades de tomar ese tipo de decisiones, porque son siempre muy casuísticas. Y por lo tanto no hay ningún problema y bienvenida la posibilidad de poder hacer una interpretación ad hoc al sistema de transporte y a eventos y casos particulares que uno pueda prever que podrían eventualmente ocurrir, pero sobre la base siempre hay que tener claro que el sentido de la disposición, y en eso es innovativo, es muy novedoso y está muy acorde con muchas legislaciones muy modernas en materia de seguridad y salud del trabajo, que incluso ya no solo al empleador le otorgan un deber de seguridad, sino que le otorgan al trabajador una facultad, un derecho de protección frente a la propia evaluación que ese trabajador haga respecto de el riesgo que él corre frente a una situación concreta e inminente. Y por lo tanto no hay ningún problema en eso. Y por último, presidente, obviamente también ofrecer la plena disposición también a la señora ministra de Transporte en lo que sea pertinente y ella estime conveniente que la Dirección de Trabajo pueda colaborar o ayudar en las definiciones de estos proyectos de ley, si bien por los temas que he escuchado son temas que en general tienen que ver más bien con el ámbito de transporte. Sin perjuicio de eso, nosotros podemos colaborar en dar algún criterio eventualmente que pudiese hacer más perfectible incluso las normas. Por ejemplo, en materia de cámara de televisión, usted sabe, presidente, que
el desarrollo jurisprudencial de la Dirección de Trabajo y posteriormente tomado por los tribunales en materia de utilización de cámaras de televisión para efectos laborales, nace específicamente en la década pasada en el sector transporte urbano de pasajeros, donde se implementaban cámaras, pero que no solo eran utilizadas para efectos de seguridad, sino que también para sanciones laborales, y sancionar laboralmente como medios de prueba laborales, eventualmente. Entonces ahí nosotros dijimos, y eso puede ser relevante eventualmente verlo, que efectivamente el uso de un medio invasivo de la privacidad, como es la cámara, porque obviamente es invasivo de la privacidad, solo es posible en la medida que el objetivo perseguido sea un bien jurídico mayor, que en este caso sería la seguridad, pero que no pueda ser utilizado como mecanismo de sanción de cumplimiento e incumplimiento de obligaciones laborales, que para eso el empleador tiene otros mecanismos y otros medios totalmente posibles. Entonces, por lo tanto, también ponernos a disposición de poder colaborar en ese sentido. Muy bien. Si le parece, gracias don Cristian Meli. Si tiene interés en intervenir, don Guillermo Muñoz. Muy bien, te voy a ofrecer la palabra a los colegas diputados. Diputado Daniel Farcas. Gracias, presidente, por su intermedio. Agradecerle a la ministra, al director y, por supuesto, a todas las autoridades que nos acompañan, a los dirigentes. Yo creo, presidente, que se ha cumplido un objetivo muy importante a partir de la gestión de la diputada Carla Covilar, de la diputada Claudia Nogueira, del diputado Ore Silver y suya, presidente, en el sentido de tener esta sesión, porque además de presentar un proyecto de ley que va a colocar un agravante en esta materia, a mí me parece que es muy destacable que las autoridades como la ministra y en esto valorar, porque tal como se ha dicho aquí, esta situación ya la vivimos anteriormente, de distintas formas y quizás con un formato diferente, pero al final del día hemos tenido estos actos de violencia que por desgracia nos han afectado. Y yo también he sido protagonista de ver la preocupación de nuestras autoridades al respecto, tanto de la ministra como del anterior ministro. Es decir, yo creo que sí hay una voluntad, pero no necesariamente con los resultados que hemos querido. Y acá creo que hay que hacernos una autocrítica compartida y aprovechar este momento, presidente, por su intermedio, para tratar de avanzar en esta materia. Y eso yo creo que es muy positivo. Eso. Y gracias por esta sesión. Gracias, diputado Farcas. Yo voy a hacer una pregunta también. Yo creo que es fundamental para mejorar la protección y la seguridad de los trabajadores involucrar a la empresa. Creo que la empresa no puede permanecer ausente o desconectada de lo que le ocurra a sus trabajadores. La ley lo obliga. Efectivamente, el artículo 184 hace extensiva la obligación general a proteger la salud de los trabajadores. Pero en la práctica uno ve que la empresa, todo lo que signifique costo, aunque vaya en protección de los trabajadores, no es un tema que le interese demasiado. Y particularmente cuando se interrumpe el servicio, también viene con mucha distancia ese tipo de decisiones. Me parece que la norma que se menciona en el artículo 184 bis le otorga un derecho que tiene que ver con la legítima defensa del trabajador, que ve expuesto su vida o su integridad física a una agresión inminente. Evidentemente tiene que estar facultado por la ley para poder suspender el servicio, interrumpirlo, porque pretender lo contrario significaría que tendría que sacrificarse por la empresa, y yo creo que nunca nadie puede estar obligado a eso. Y tampoco puede tener como represalia que se le pueda despedir por interrumpir el servicio o abandonar intempestivamente su trabajo o el sitio de la faena, como podría ocurrirse en esa norma. Yo creo que una disposición que tiene mucho sentido, que si bien, como dice don Cristian Meli, partió en relación a las emergencias, catástrofes o desastres, en el caso de usted, sobre todo cuando tiene que ver con agresiones en el marco de los partidos de fútbol de alta convocatoria o eventos masivos, sin duda se igualan, son igualmente situaciones de fuerza mayor que hay que enfrentar. Y mi pregunta tiene que ver, dado que estas cosas cada vez son menos emergencias o menos eventuales, sino que son permanentes, fines de semana yo creo que siempre están expuestos ustedes, sobre todo los servicios nocturnos, a este tipo de agresiones. ¿De qué manera los reglamentos internos de higiene y seguridad obligan a los empleadores a ejercer medidas concretas en orden a proteger a sus trabajadores? Porque esa debería ser una normativa permanente
o el estándar de protección que debiera funcionar de manera fija y permanente para todos los trabajadores del transporte público, y debiera ser obligatorio para todas las empresas concesionadas. Yo no sé si ustedes han hecho una revisión de los reglamentos internos, más allá de las situaciones puntuales que pueden ocurrir, sino como medida de protección general. Y entiendo que lo que está haciendo esta mesa, y yo lo comparto, es buscar la manera de obligarlos con la vía del contrato de concesión, a tener medidas en los propios buses que sin duda de mayor protección. Así que yo veo que esta alianza es muy exitosa. Cada autoridad que regula el transporte, revisa los contratos, puede establecer aumentos de contratos o obligaciones adicionales en función de ustedes, que son la cadena más débil de esta función. Pero me interesa ver si por la vía del reglamento interno, cómo se ha trabajado esto, si están contemplados los casos, los protocolos, si hay debidamente una preocupación o una protección eficaz respecto a los trabajadores de los reglamentos internos. Ofrezco la palabra a don Cristian Meli, director nacional del trabajo. A ver, la legislación contempla la obligación de regular a través del reglamento interno, y hay dos tipos de reglamento interno, uno el general, más bien de orden, y otro específico que tiene que ver con seguridad del trabajo. Ahora, el punto es, y por lo tanto uno podría entender que dentro de este reglamento interno, como empleador, uno debiese establecer aquellas, primero, identificación de riesgos con claridad, de manera que el trabajador sepa con claridad cuáles son los riesgos a los que se expone, y segundo, medidas de mitigación de esos riesgos. Ojalá para que desaparezcan, y si no es posible que desaparezcan, cómo mitigar. El punto es que no hay una norma precisa en el caso concreto, y por lo tanto, en el fondo lo que hay que hacer es tratar de encuadrar el caso concreto en un bolsón muy amplio, muy general, muy genérico, y por lo tanto yo tengo que también se podría hacer un esfuerzo allí en términos de precisar para la actividad concreta cuáles son obligaciones concretas que eventualmente a los cuales está obligado el empleador, de manera que estén y además estén contempladas en el reglamento interno. Yo creo que también se puede hacer un esfuerzo allí muy concreto, porque el problema que uno tiene es la generalización. Cuando es demasiado generalizado, es difícil aterrizar. Sí, mi pregunta es en el sentido siguiente, que para un trabajador, por ejemplo, que le toca desarrollar sus labores en una mina, por ejemplo, o en una construcción, el uso de un casco es obligatorio porque va a su propia protección, y el empleador tiene que proporcionarse. También su vestimenta, su calzado tiene características especiales, porque el riesgo permanente que enfrenta un trabajador en esas condiciones tiene que ver con la caída de objetos, etc. En el caso del transporte público también hay un riesgo permanente de agresión, que en mayor o menor medida, se ven casos concretos de esos que han llegado a la prensa, pero cotidianamente tienen un riesgo permanente de agresión por distintas razones, porque el bus va muy lleno, porque va muy lento, porque va muy rápido, por lo que sea. En consecuencia, no debiera estar incorporado este riesgo, que todos conocemos que es permanente, en los reglamentos internos, tanto como es la caída de objetos en una construcción, porque no considerarlo me parece que es desconocer la realidad. Equivaldría precisamente a no considerarlo en el caso que estoy planteando de la construcción, porque no sabe el casco. Yo no sé cómo es el vehículo que permita abrir un debate en torno a eso y poder mejorar y perfeccionarlo con los reglamentos internos para incluir este riesgo que no es ocasional, que no depende de un agresor que esté medio loco, sino que permanentemente se ven expuestos en sus trabajos diarios. Sí, a ver, lo que pasa es que en el ejemplo que usted puso y en muchos otros, digamos, el punto es que la medida, riesgo, caída de algo, de altura, la medida es el casco, la obtención de casco, normalmente está establecida en una norma y en un estándar, normalmente en este caso el Ministerio de Salud, etc. El punto es que en el caso particular eso no existe. Es decir, no existe ni la identificación concreta, estoy hablando de estos eventos de seguridad, ¿no? Ni tampoco el estándar de la medida de mitigación concreta. Entonces, desde el punto de vista del organismo fiscalizador es muy difícil establecer la exigencia cuando no existe el estándar, porque tendría que construirlo, digamos, el estándar del organismo fiscalizador. Entonces, es probablemente la necesidad
la necesidad de construir el estándar, eventualmente, y a partir de eso la obligación de llevarlo a los reglamentos internos. Sí, porque aquí a la vista, digamos, a todo el mundo, de que el riesgo de agresión física o psicológica no es algo ocasional, es algo que ocurre muy de vez en cuando, permanente, y a tal punto que el nivel de licencias médicas por shock, trauma, agresiones físicas, verbales, es muy alto, y eso parece que eso sí está medido. En consecuencia, me parece ilógico que no aparezca esto como un riesgo real, que pretendamos, por ejemplo, crear un proyecto de ley para poder buscar disminuir las agresiones, pero no lo tengamos como parte de la cotidianidad, que es lo que realmente ocurre. Yo no sé cómo podemos implementar la norma, pero yo creo que debería medirse el nivel de riesgo que tienen por agresión física y psicológica, y desde ahí construir por lo menos la obligación de mitigar de parte de sus empleadores. Y que no dependa, digamos, de que el transporte pueda o no modificar algunas cosas. Involucrar al empleador, al transportista, al dueño de estos servicios, es fundamental. Y la manera a través de obligarlo a incluir estos riesgos en el reglamento interno y a su vez disponer las medidas mitigatorias. O si no, yo creo que vamos a estar siempre discutiendo estas cosas donde no corresponde. Donde corresponde es con su empleador. Y ellos deben asumir todas las medidas de mitigación. Para mí, proteger al trabajador de transporte con medidas adicionales equivale a ponerle casco a un trabajador de la construcción o bototo con puente ferro. Y hoy día ustedes no tienen ninguna protección de su empleador y debiéramos avanzar en ese sentido. Yo no sé si debería ser el Instituto de Seguridad del Trabajo o el Ministerio de Salud el que pueda comenzar una evaluación de este tipo, que pueda llevar a poder cuantificar los estándares correspondientes. En la próxima sesión vamos a ver la manera de iniciar un proceso que evalúe la incidencia del riesgo de agresión física y psicológica en el caso del transporte público, para poder elaborar una norma que obligue a todos sus empleadores a hacerse cargo de este problema. Que no tengan que venir a golpear las puertas de la ministra o de nosotros las vamos a abrir, pero lo propio es que su empleador esté involucrado en esto, desde un punto de vista. Muy bien, para concluir, le ofrezco la palabra brevemente al vocero de la mesa de trabajadores del transporte público. Nuevamente, por su autoridad, presidente, agradecer a la comisión. Sí, solamente precisar el último comentario que usted hizo, para complementarlo. Una de las falencias que a nuestro juicio, y con todo el respeto que me merece la ministra aquí presente, siempre los trabajadores hemos cuestionado y hemos echado de menos que en cada proceso de licitación el Ministerio del Trabajo no esté presente. Y cuando el Ministerio del Trabajo no esté presente, evidentemente se toman decisiones más técnicas. Yo sé que la cartera de la ministra es una cartera técnica, por lo tanto todo lo que se visualiza, y eso sucedió cuando se implementó Transantiago, lamentablemente nunca el Ministerio del Trabajo ha participado, y a don Cristian es testigo de que nosotros a veces le hemos ido a golpear la puerta a él y a veces no tiene incidencia. El hecho, comparto plenamente con lo cuando usted dice la responsabilidad del Estado, porque es cierto, si bien es cierto, nosotros colocamos aquí el 184 bis, pero nosotros tenemos claro que la responsabilidad directa de cualquier cosa que le suceda a un trabajador es directamente del Estado. Y eso tampoco tenemos que perder el horizonte. Y en el tema de las caseras, la empresa lamentablemente estaba mirando para el lado, pero ahora ya que el Ministerio de Transporte abre la posibilidad de intervenir los buses, ahora se presenta la empresa, pero es evidente que la empresa había desligado su responsabilidad en esta ambigüedad en la cual yo le traté de precisar. Por lo tanto, yo recojo y valoro el último comentario que usted hace, presidente, porque usted está teniendo una gran empatía en el sentido de avanzar, cómo se construye y cómo se obliga a las futuras empresas, porque no es menor, porque si se logra avanzar y en forma transversal obligar a todas las empresas de transporte a que evidentemente concluyan con lo que usted está hablando. Sí, estamos... Lo que pasa es, disculpe, presidente, que está haciendo una decisión. Si la hace el micrófono y se presenta, la vamos a dejar registrada. Alejandro Lovedo, y también presidente del sindicato. Me parece que entraba con Cristian,
de que hay una herramienta que está implementada hace un rato, que es Lista 21, y la Dirección del Trabajo ya comenzó a fiscalizar los riesgos que hay psicolaborales. Que las empresas del transporte están con esa normativa, y no sé si, porque ustedes comenzaron una ronda de fiscalizaciones, entonces no sé si van a fiscalizar la empresa de que ya esté efectuada esa norma, porque ahí pueden entregar bastante apoyo con respecto a eso. Muy bien, le agradezco a todos los dirigentes su uso, su intervención. El diputado Ariel Silver me había pedido finalmente una intervención muy pequeña. No, una introducción, una solicitud también, que lo podemos incluso aprobar en la próxima sesión. Cuando vimos el tema de los asaltos a el transporte de valores y seguros, fue efectivamente una hora y seguiría asalto. La verdad es que en aquella oportunidad tuve una reunión con el subsecretario Alewi y él, vía decreto, efectivamente elevó e hizo de carácter obligatorio algunas normas técnicas que a la fecha no estaba cumpliendo la industria del sector. Creo que también por su intermedio, presidente, deberíamos oficiar al Ministerio del Interior que estudie efectivamente este sector altamente sensible, porque aquí, además de conductores, están los pasajeros y quiero ponerlo en primer lugar de nuestra preocupación y nuestras prioridades, para que también fije eventualmente o estudie pautas técnicas obligatorias, no solamente para los concesionados del Transantiago, sino que en todas las capitales regionales donde el transporte público es igualmente importante, y creo que hay mucha opacidad de normas o falta de normas en este sector. Muy bien, gracias por su propuesta, diputado Silver, y le agradezco a todos nuestros invitados que hayan venido. Todo este debate está registrado y sin duda va a generar algunas iniciativas que van en beneficio de la protección de todo el sector. Muchas gracias. Ahí no se me olvide el objeto de la sesión, esta se levanta.